Hoy vamos a hablar sobre las heridas de apego, heridas que nos dejan vulnerables y predispuestos a ciertos vínculos que pueden ser abusivos. En realidad no siempre que haya heridas en la infancia tiene por qué haber patrones de dependencia emocional, por ejemplo, y que nos lleven a vínculos abusivos. Pero sí siempre va a haber en algún lugarcito nuestro algún tipo de carencia que va a ser la que se activa cuando uno se permite quedarse dentro de un vínculo que es sostenidamente abusivo a lo largo del tiempo. Por ende es donde tenemos que ir a buscar y a trabajar para poder también conocernos mucho más y no seguir entrando en este tipo de vinculación patológica. Si bien hoy no vamos a hablar específicamente de la dependencia emocional, vamos a hablar sobre los apegos y las formas en las que uno se vinculó a lo largo de la vida y desde la infancia para tener ciertas vulnerabilidades potenciales que puedan llegar a hacer que nos quedemos de más en un vínculo de tipo abusivo, ¿sí? No siempre esto es así, no necesariamente tiene que haber una dependencia emocional de base, pero siempre hay una inseguridad en algún nivel y a veces esta inseguridad es simplemente activada por el contexto, ¿sí? Cuando uno se quedó en un vínculo de este tipo durante un tiempo extendido, evidentemente por X razón, que ahora vamos a ver, hay una parte de nuestro apego que es más inseguro que se activó, ¿sí? Entonces, sea o no que hay una dependencia emocional como patrón, como tendencia de base, cuando uno se quedó demasiado en un vínculo de este tipo, es porque de alguna manera o de otra nuestro apego inseguro fue el que se activó y fue el que estaba tomando liderazgo o que está tomando liderazgo para tomar decisiones respecto de lo afectivo y lo vincular. Entonces voy a empezar por hablar de las situaciones en las que no hay una dependencia emocional como tendencia de base, porque esto es algo que es importante y yo siempre remarco que no siempre uno tiene que tener una dependencia emocional o ser codependiente para haber caído y sostenido un vínculo abusivo o tóxico, sino que muchas veces nos encontramos ante situaciones de vulnerabilidad, ¿sí? O de crisis, lo que uno conoce como crisis existenciales vitales, lo que sea, porque nos mudamos a otra casa, porque nos mudamos a otro país, porque estamos teniendo un problema económico, porque tenemos un padre o un familiar con una enfermedad. Por muchísimas razones puede ser que uno esté como más sensible, ¿sí? Más sensibilizado con las vulnerabilidades más expuestas y entonces sea más esperable que se aferre a una persona externa que de pronto aparece ofreciendo el oro y el moro, ¿no? Entonces, en estos casos estamos como en un lugar más vulnerable que nos habilita a quedarnos y estancarnos en este tipo de vínculos, ¿sí? No siempre es porque hay un patrón de dependencia emocional, si bien la mayoría de las veces en alguna parte de nuestra historia, aunque no haya sido un patrón, terminamos encontrando que hay algo que tiene que ver con esto, ¿sí? Nadie tiene un apego seguro al 100%, nadie tuvo padres perfectos porque tal cosa no existe, entonces con mayor o menor medida todos tenemos esta predisposición, más el hecho de que aparezca una persona con un perfil manipulador que venga a ejercer manipulación, bueno, es un combo interesante para entrar, quedarse y sostener este tipo de vínculos. De todas formas, si bien todos podemos estar permeables, se entiende que las personas que tienen apegos más seguros o están en un mejor momento de la vida o no están en un momento de alta vulnerabilidad, la tendencia es, puedo entrar y caer en la manipulación, pero difícilmente quizás me voy a quedar. ¿Y por qué pasa esto? Porque yo conozco mis propios límites, porque tengo una autoestima bien armada, bien apoyada, satisfactoria, que permite confiar en mí mismo o mí misma y decir, hasta acá llego y esto no lo tolero y está bien. Entonces, al ir yo poniendo estos límites, quizás no llego a quedarme tanto tiempo en un vínculo que termina siendo traumático, ¿sí? Y que se termina estableciendo como traumático. Tiene mucho que ver con tener un apego seguro, el directamente no entrar en estos vínculos. Sortear la manipulación que de todas formas va a intentar ejercer esta persona y para las cuales muchas veces las personas con apego seguro no son muy interesantes, ¿sí? Más allá de que puedan ser empáticas. Porque no caen, porque no se enredan, porque no termina sucediendo del todo, ¿sí? Entonces es a través de esta pequeña vulnerabilidad que se nos activó porque estamos en un momento de crisis, que todos tenemos la potencialidad de vivir, o porque tenemos una tendencia de dependencia emocional patológica histórica,
esta es la razón por la que la manipulación surte tal efecto que nos hace quedarnos en ese vínculo. Y como digo, ¿no? Siempre hay algún nivel de inseguridad que uno maneja. Quizás estas inseguridades incluso no se generaron necesariamente en la infancia temprana, sino, por ejemplo, siendo víctimas de bullying en la adolescencia o en la pubertad, que es un momento muy importante para la construcción del apego también. Un momento muy importante es la edad más temprana, como hasta los 5 años, y otra edad muy importante que tiene que ver con el crecimiento de nuevas neuronas, ¿no? El desarrollo de neuronas nuevas es la edad de la prepubertad y pubertad, en donde uno está muy permeable y donde uno empieza a hacer otro tipo de vínculos también, ¿no? Que hay vínculos más amorosos en cierto nivel. Entonces, son momentos de mucha permeabilidad para que uno pueda sufrir heridas de algún tipo de traumatización que después cuando quizás el apego en general es seguro, la forma de vincularnos en general es segura, pero cuando estamos activados ante una circunstancia de vulnerabilidad y aparece esta persona, de pronto aparecen heridas que tienen que ver con un poco de bullying que podemos haber sufrido en el colegio o mucho bullying, pero cuando es mucho bullying realmente estamos hablando de algo traumático, ¿sí? También a nivel afectivo y relacional. Lo importante para entender por qué uno genera un apego inseguro como base, en general eso tiene que ver con el tipo de sintonización emocional que yo tuve con mis cuidadores, ¿sí? Primarios. Esto quiere decir que en el momento de mayor indefensión de mi vida, mis primeros años de vida, estas personas de alguna manera, por muchas veces sobreprotección y muchas otras por negligencia, erró y hubo una fisura entre la necesidad que yo tenía de que me defiendan, de que me hagan sentir seguro, de que me contengan, de que me enseñen a regularme emocionalmente, de que me enseñen a sobrepasar los errores y no sentir vergüenza, explorar el entorno con seguridad y sin miedo. Como no encontré esta devolución en la mirada del adulto que me cuidó, o hubo consistentemente un error en esa sintonía, en esa mentalización que hay entre estas dos personas, o tres, depende padre-madre, entonces esto va a generar como toda una cuestión de dificultades en la exploración del mundo externo, ¿sí? Porque uno va a estar inseguro de tener la capacidad, ya sea porque me lo hicieron siempre por mí, me sobreprotegieron, me guardaron en una cajita de cristal, o porque nadie le interesó dónde yo estaba, qué estaba haciendo, qué necesitaba, por qué lloraba, o había violencia y situaciones explícitas en las que hay, o sea, como realmente una situación de no cuidar y de dejar indefenso al niño, ¿sí? A veces es más explícito y a veces es menos explícito, pero todas estas circunstancias terminan siendo las que llevan a tener un apego inseguro. Y el apego inseguro va a ser la base de lo que tiene que ver con la dependencia emocional, ¿sí? Depende del tipo de apego, va a ser el tipo de problemática vincular que uno tenga, pero lo más importante es entender que por exceso o por carencia yo puedo haber aprendido a explorar el mundo de cierta manera más cautelosa o con mucha ansiedad y con ciertas tendencias asociadas a eso, porque yo en esas situaciones en las que de pronto recibía negligencia, muchas veces aprendí a cerrarme, aprendí a no conectar con lo afectivo o a hacer todo bien o buscar la forma de ser querido, ¿sí? Porque el problema acá tan grande es que el niño cuando vive estas situaciones y las registra, ¿no? Como emocionalmente, está sintiendo que no está siendo querido. ¿Y qué quiere decir esto? El niño no va y dice, apunta con el dedo al padre o a la madre y piensa, está mal lo que está haciendo. El niño piensa, yo estoy mal si no me quieren. Si yo no estoy sintiendo ese amor y no lo estoy recibiendo, es porque yo no lo merezco. Bueno, esta es la base de la baja autoestima, es la base de la vergüenza que de ser uno mismo, que también hablamos en otra oportunidad, y que va a gestionar todos nuestros vínculos después, ¿sí? No tenemos por qué como niños poder decodificar, uy, no, justo mi mamá no está tan atenta a mis necesidades emocionales porque tiene a su propia mamá enferma y la está yendo a visitar al hospital todos los días. No. Y si esto es algo que se ha sostenido en el tiempo, no necesariamente es padres que maltrataron con intención, muchas veces sí, pero otras no, sino fallas en el apego, que generan traumas de apego, ¿sí? Y que generan después dificultades que uno va por la vida en la adultez tratando de resolver, ¿sí? Entonces como nunca me sentí querible lo suficiente, voy buscando que me lo demuestren y lo voy a buscar muchas veces en perfiles de personalidad muy parecidos o en
sistemas y dinámicas muy similares, ¿sí? De mucha intermitencia, de mucha distancia emocional o de no estar obteniendo lo que yo no obtuve en su momento. Entonces estoy más permeable a vincularme de esa manera porque en realidad mi cuerpo aprendió que esa es la manera en que se vincula uno cuando busca amor. Entonces, tomando de base que yo tengo la culpa, que yo no lo merezco y que yo de chiquito entendí todo esto, por ende, yo compré este sistema de creencias que me armé y empiezo a actuar en consecuencia a lo largo de la vida de este sistema de creencias y siento también en consecuencia de este sistema de creencias, que no es funcional sino distorsionado, ¿sí? Por eso es tan importante trabajarlo y mirarlo bien profundamente en una psicoterapia individual para desarmar esto, ¿sí? Para resignificar la historia. Porque esto de que merezco, no merezco ser amado o necesito forzarme para conseguir amor o puedo tolerar tanto que me puedo quedar acá aunque no reciba lo que quiero porque total no es tanto lo que en realidad necesito para ser feliz porque me aprendí a tolerar, a conformarme, a hacer las cosas yo bien y el otro tolerar que no me lo devuelva, no sea recíproco. Entonces es muy importante ir desarmando estas premisas que quizás en lo cognitivo yo sé que valgo, ¿sí? Pero esto estamos hablando desde lo emocional. Yo esto lo incorporé de una manera no verbal, preverbal inclusive, ¿sí? Entonces, de alguna forma lo voy a tener que desarmar desde un lugar muy sentido, no desde un lugar solamente teórico. Pero para empezar a poder desarmarlo, voy a tener que conectar con lo teórico para entender por dónde viene mi bache y dónde está mi lugar de trabajo personal. Entonces vamos a explorar un poquito cuáles son los miedos básicos, ¿no? Que uno puede haber sufrido o tenido, que se le presentaron en la infancia y que después van a guiar nuestra conducta tratando de evitar esto y finalmente si no somos conscientes de lo que estamos haciendo, nos va a llevar a buscar lo que queremos evitar en definitiva, ¿no? Entonces por ahí es el miedo al rechazo, es el miedo al abandono, porque tuvimos padres que no estuvieron tan presentes o porque realmente nos abandonaron, ¿sí? Pero puede ser un abandono más emocional o más de distancia. Miedo a las expectativas del otro y a las exigencias del otro que se transforman en propias. Miedo a la crítica, al juicio. Podemos haber tenido padres muy severos o simplemente padres que con una mirada desean mucho y desaprobaban mucho. A confrontar, podemos tener miedo a que ante la confrontación y no la complacencia, entonces nosotros caigamos en un lugar de ser reprochados, enjuiciados y queridos menos, ¿sí? Esa es la base de todo el problema, de ser ignorados, de no ser amados de esta manera, ¿sí? También podemos tener miedo a ser anulados o a ser invadidos inclusive, a que nuestro espacio personal y emocional sea invadido, o sea, a sentir este abuso, ¿sí? Y al mismo tiempo a la soledad, a la pérdida. Hay muchos miedos que tienen que ver con no poder controlar, porque yo no aprendí, y está muy bien, que puedo controlar ciertas situaciones haciendo ciertas otras, ¿sí? Pero esto si se transforma en un patrón de conducta, como por ejemplo la sobreadaptación a las exigencias, y entonces hago todo bien, y entonces sí, efectivamente controlé un montón de cosas con esta actitud que tuve, pero fui de chiquitito un niño que se parentalizó, o sea, un niño adulto, y en general esto va a devenir en la adultez en un adulto más infantil emocionalmente, ¿sí? Lo que decimos adulto-niño. Entonces cuando buscamos nuestras heridas, cuando buscamos estos lugares de miedo que tenemos, lo que estamos buscando es dónde está haciendo clic esta falta de confianza en uno mismo, ¿sí? De dónde surgió, cómo nació, cuándo fue la primera vez que la experimenté, lo puedo recordar, puedo no recordarlo, pero puedo sentir que eso es mi lugar de herida, ¿sí? Y cuando yo empiezo a detectar mi herida, voy a poder correr el velo que lo cubre, voy a empezar a trabajar con las emociones que van por arriba de este miedo, ¿sí? Como por ahí muchas veces son las emociones más reactivas, como las de enojo, como las de, o las compensaciones adictivas, ¿sí? Que son conductas que son reactivas porque están intentando tapar estos miedos, estos anhelos, estas necesidades tan vulnerables de nuestra más primitiva infancia, ¿sí? Entonces, en general logramos desarmar muchas veces conductas que son muy dañinas para nosotros mismos y podemos contactar con estas carencias que tuvimos para que nos empiecen a liberar
Entonces, mientras esos miedos y esos temores y esas frustraciones no sean trabajadas y esos dolores no sean aceptados, mirados a la cara, podamos compadecernos de ellos y decir, te entiendo, porque es lógico que hayas reaccionado así y así si te pasó esto y esto, como lo haríamos con un otro, ¿sí? Esto es muy simple de detectar como uno empáticamente podría conectar con un otro entendiendo todos sus mecanismos en función de su historia, pero con uno mismo es muy difícil de hacer. Eso es la razón por la que se recomienda mucho la psicoterapia, para hacerlo en un espacio eh, seguro, pero aparte sostenido y de compromiso. Porque como es un proceso tan doloroso, el de mirarse a uno mismo, el de encontrar sus propias falencias, carencias y de desidealizar padres muchas veces, ¿sí? De entender de qué padres estamos hablando, a veces de simplemente resignificar, pero es un proceso muy difícil, que es muy transformador y tiene muchos beneficios, pero que es muy importante de hacer y sobre todo cuando estamos hablando de patrones de interacción vincular con otros que son usualmente disfuncionales, ¿sí? Entonces, es muy importante porque es muy importante para nuestra vida tener vínculos sanos. Entonces, este va a ser como el punto de partida, el puntapié inicial para que podamos dejar de escondernos detrás de una estructura de supervivencia que creamos para funcionar y para sentirnos queridos, para poder empezar a conocernos tan profundamente que el amor propio nazca naturalmente de nosotros y que sea genuino y que sea auténtico y que incluya todas nuestras partes, las que nos gustan, las que no nos gustan, las que se defienden, las que tratan de hacer lo que pueden, las que hacen las cosas muy mal, las que tienen malas intenciones, inclusive, que hay partes nuestras siempre pequeñitas, pequeñitas. Conocer todo, ¿sí? Conocer todo de nosotros y mirarlo con amor. Esa va a ser la base para poder aprender a confiar en nosotros y esa va a ser la base para poder empezar a elegir vínculos que sintamos que nos merecen, ¿sí? Que sintamos que realmente lo que yo tengo para ofrecer con toda mi oscuridad y mi luz es un montón, solo por ser quien soy. Entonces voy a buscar a alguien que sea digno de recibir mi amor.